Los pavos adorados, un símbolo sagrado en la cultura maya. En las antiguas civilizaciones mayas, los pavos, especialmente el pavo ocelado, Meleagris ocellata, no eran solo aves de corral, sino que eran considerados seres sagrados y estaban estrechamente relacionados con el mundo divino. Su belleza con su plumaje iridiscente y su elaborado cortejo nupcial los convertía en símbolos de fertilidad, abundancia y renovación. Asociaciones con los dioses. Gukumat, el dios creador, a menudo se representaba con un pavo ocelado en la cabeza o en su pelaje. Itzamna, dios de la sabiduría, la fertilidad y la creación, también se asociaba con los pavos. Xulucán, diosa del fuego, se la representaba con un pavo ocelado en su regazo. En la iconografía maya, los pavos aparecían con frecuencia en pinturas murales, esculturas y cerámicas. Sus plumas se usaban en tocados ceremoniales y otros ornamentos. Sus huevos se consideraban un manjar y se ofrecían como ofrendas a los dioses. Rituales y sacrificios. Los pavos se sacrificaban en ceremonias religiosas para pedir favores a los dioses o para agradecerles por la cosecha. Su carne se consumía en banquetes rituales. Sus huesos se usaban para hacer instrumentos musicales y otros objetos ceremoniales. Supervivencia de la creencia. A pesar de la conquista española, la creencia en el poder sagrado de los pavos persistió en algunas comunidades mayas hasta el día de hoy. Actualmente, los pavos ocelados siguen siendo una especie venerada en Mesoamérica y se les considera un símbolo importante de la cultura maya. Las medallas olímpicas por arte. Cuando la cultura y el deporte se unían. Entre 1912 y 1948, los Juegos Olímpicos modernos vivieron una época fascinante en la que las medallas no solo se entregaban por proezas deportivas, sino también por obras de arte inspiradas en el deporte. Esta iniciativa, impulsada por el fundador de los Juegos, Pierre de Coubertin, buscaba unir el deporte con la cultura, creando un evento más completo y armonioso. Las competiciones de arte en las Olimpiadas abarcaban 5 disciplinas. Arquitectura, se premiaban diseños de estadios, gimnasios y otras instalaciones deportivas. Pintura, las obras debían representar temas relacionados con el deporte y el movimiento. Escultura, las esculturas podían ser de atletas en acción, representaciones de valores deportivos o alegorías relacionadas con el olimpismo. Poemas, obras de teatro y narraciones inspiradas en el deporte y el espíritu olímpico. Música, composiciones musicales que exaltaran los valores del deporte y la competición. Artistas y obras destacadas. Entre los artistas que participaron en estas competiciones se encuentran nombres como Emil Bernard, Carl Nielsen, Alfred Gehry y Vincenzo Gemito. Algunas de las obras más emblemáticas incluyen Un trotón americano, de Walter Winans, y escultura, oro en 1912. Le Départ pour le Marathon, de Maurice Denis, pintura, oro en 1924. Aux Jeux Olympiques, de André Messager, música, oro en 1936. La Gloire du vainqueur, de Georges Perceval, literatura, oro en 1932. El fin de una era. Las competiciones de arte en los Juegos Olímpicos desaparecieron en 1948, debido a la dificultad de mantener un nivel de profesionalismo y equidad entre participantes amateurs y profesionales. Sin embargo, este periodo dejó un legado invaluable al demostrar la estrecha relación entre el deporte, la cultura y la belleza. Un legado que perdura. Si bien las medallas de arte ya no se otorgan en las Olimpiadas, su influencia se sigue sintiendo. La búsqueda de la belleza y la expresión artística sigue presente en los Juegos, desde la ceremonia de apertura hasta la arquitectura de las instalaciones. Cien impostores del Delfín, un relato fascinante de engaños y ambiciones. Tras la trágica muerte de Luis XVII, hijo del rey Luis XVI y María Antonieta durante la Revolución Francesa, una ola de impostores surgió con la esperanza de reclamar el trono y las riquezas de la familia real. Se estima que más de 100 personas se hicieron pasar por el joven Delfín a lo largo de los años siguientes, aprovechando la confusión y la falta de imágenes claras del verdadero Luis XVII. Uno de los impostores más famosos fue Jean-Marie Herbagault, un zapatero que logró convencer a muchas personas, incluyendo a nobles y miembros de la corte, de que era el verdadero Delfín. Herbagault vivió una vida de lujo durante varios años, hasta que finalmente fue desenmascarado y condenado a prisión. Otro caso notable fue el de Éléonore Lamorlière, una mujer que afirmó ser la hermana gemela de Luis XVII.
La Morliere logró reunir un pequeño ejército de seguidores y marchó hacia París para reclamar el trono. Sin embargo, sus planes fracasaron y fue arrestada. Las historias de los 100 impostores del Delfín son un recordatorio de la fascinante y a veces turbulenta historia de Francia. Estas figuras nos ofrecen una ventana a un mundo de intrigas, engaños y ambiciones desenfrenadas. Los tenedores, un sacrilegio, historia y curiosidades. En la Edad Media, los tenedores eran considerados un instrumento del diablo y su uso se veía como un acto de sacrilegio. Se prefería comer con las manos o con cuchillos, ya que se creía que los tenedores separaban al hombre de la comida y de la experiencia natural de comer. Existen varias teorías sobre el origen de esta creencia. Asociación con el paganismo. Algunos creían que los tenedores eran un símbolo de la gula y la lujuria, asociados con los paganos y sus prácticas decadentes. Falta de higiene. En la época medieval, la higiene personal era deficiente y los tenedores se fabricaban con materiales como madera o hueso, que podían albergar bacterias y suciedad. Esto hacía que se asociaran con enfermedades y muerte. Interferencia con la experiencia religiosa. Se creía que comer con las manos era una forma más natural y religiosa de conectar con la comida y dar gracias a Dios. Los tenedores, al interponerse entre la mano y la comida, se veían como una barrera para esta conexión. A pesar de estas creencias, el uso del tenedor se fue extendiendo gradualmente a lo largo de la Edad Media. Las clases altas fueron las primeras en adoptarlo, ya que tenían acceso a tenedores de metal más higiénicos y elaborados. Con el tiempo, su uso se extendió a las clases bajas, y finalmente, se convirtió en un utensilio común en la mayoría de las mesas europeas. Algunas curiosidades adicionales sobre los tenedores. Los primeros tenedores eran de 3 puntas, ya que se consideraba que 4 puntas eran demasiado similares a la horca, un instrumento asociado con el diablo. En Italia, los tenedores se introdujeron por primera vez en el siglo XI, pero no fue hasta el siglo XVI que se generalizaron en el país. En Inglaterra, el uso del tenedor no se popularizó hasta el siglo XVIII, cuando la reina Isabel I lo puso de moda. En China, los tenedores se utilizan desde hace siglos, pero son más cortos y se utilizan principalmente para comer arroz y otros alimentos pequeños. Hoy en día, el tenedor es un utensilio indispensable en la mayoría de las culturas del mundo. Es difícil imaginar comer sin él, pero es importante recordar que su historia está llena de curiosidades y supersticiones que reflejan las creencias y valores de las sociedades del pasado.